기도하겠습니다. Dios que nos amas, te damos gracias. Gracias por permitirnos hoy día muy especial para nosotros. Es el día que compartimos tiempo precioso y divertido con los niños ante Dios y la Biblia. Ayúdanos para poder enseñar bien a los niños el corazón del Señor y lo que hemos preparado. Como el tema de hoy dice, Jesús lavó los pies, así también nosotros queremos ser ejemplos ante los niños y que nuestros niños imitan al Señor y que seamos profesores que oran por ellos. Señor, estés con nosotros en la reunión con los padres también. Oramos en el nombre de Jesús, quien nos ama. Amén. Vamos a buscar la palabra principal, el capítulo 13 de San Juan. El capítulo 13 de San Juan. El capítulo 13 del versículo 1 al 10. Es poco largo, pero vamos a leer juntos del versículo 1 al 10. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita, sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Del versículo 12 al 17, leamos juntos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hemos leído todo largo. Primero, en la tarea de los primero y segundo año de primaria, describió muy bien y simple sobre este asunto. Yo voy a leerlo y escuchen bien. Es la tarea de primero y segundo año. Es el día antes de Pascua. Jesús supo que su muerte está cerca, pero los discípulos estaban discutiendo: cuando Jesús sea el rey, ocuparé el lugar más alto yo. ¿Qué dices? Yo soy el que hice más trabajo, la posición alta es mía. Jesús se puso de pie durante cena con los discípulos y lavó los pies de cada uno de los discípulos.
Llegó el turno de Pedro ahora. Señor, lavar los pies es el trabajo de los siervos. Tú no puedes lavar mis pies. Pedro no entendió por qué Jesús lavó los pies de los discípulos. Si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Jesús lavó todos los pies de los discípulos y se sentó otra vez. Y Jesús les dijo a los discípulos: He lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Así Jesús les enseñó que amen y sirvan unos a otros. Entre la tarea de los primero y segundo año y la de tercero, cuarto año y de quinto y sexto año, esta es la que explico mejor. Por eso les leí por si acaso, y en la tarea da una pregunta muy importante. ¿Qué lavó Jesús de los discípulos? Es la pregunta muy fácil, pero también importante. Número 1, las manos. 2, la cara. 3, los pies. Una persona explica por qué. Es fácil lavar las manos y la cara también si es bonita, pero los pies no importa aun su cara es bonita o no. Los pies huelen y sucio, por eso se alejan. Entonces, ¿por qué Jesús lavó sus pies? También hay, así nos ayuda a imaginar. Y también hay otra pregunta: ¿por qué Jesús lavó los pies de los discípulos? Número 1, si anda con los pies sucios, se ensucia la casa. Así algunos niños podrían responder. Número 2, porque Jesús es el siervo. Número 3, porque ama a los discípulos. Número 4, porque los discípulos no se ducharon. Esa pregunta puede ser difícil, pero es buena pregunta. En la tarea del quinto y sexto año dice, hay algo que está mal escrito. Después del texto, donde hay preguntas, dice: los judíos suelen lavar los pies antes de cenar. ¿Quién lavó los pies de los discípulos antes de cena? Está mal la pregunta. ¿Quién lavó los pies de los discípulos antes de cena? No es eso, es durante la cena. ¿Quién lavó los pies de los discípulos durante la cena? No los lavaron los discípulos, sino Jesús los lavó. Entonces les sugiero a los profesores de quinto y sexto año que lo cambien a durante la cena. Y ahora vamos a imaginarlo. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo que ir al servicio militar mañana. O algunas van a dar a luz en esta semana. Para algunos profesores, hoy es el último día de la clase como profesor. Entonces lamentan y están tristes y están nerviosos. Más que todo, se sienten mal por despedirse con los niños porque hoy es el último día de clase con los niños. Yo temo por lo de mañana, pero como hoy es el último día con los niños, siento mal por los niños también. Entonces digo a los niños que vayamos a la hamburguesería para el almuerzo hoy. Y los niños están alegres. Y fuimos a la hamburguesería. Y los niños no consideran el sentimiento del profesor y pelean para pedir la hamburguesa más rica. Dicen: esto es más rico, otro es más rico, he probado esto, quiero el doble esta vez. ¿Por qué quieres hamburguesa más cara que la mía? Y así los niños se orgullecen por hamburguesa que ha probado y discuten para pedir algo más rico. Y en ese momento, ¿qué se sentiría el profesor? Y además un niño dice así: profesor, ¿también puedo pedir helado? Ese niño preguntó si puede comer helado también.
En este momento, ¿qué se sentirían ustedes? Yo diría a ellos, creo que tenemos que regresar a la iglesia. Así podríamos decir. ¿Cómo sería mi corazón en este momento? Los niños son adorables y amables. O número 2, no son amables. Nosotros no los veríamos amables. Yo les hablé de mi corazón, pero no me entendieron. No consideran mi corazón y solo piensan de comer. Y los niños son niños, pero podríamos sentirnos mal. Pero si fuera Jesús, haría así. Como dice en el capítulo 13 y el final del versículo 1, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. La palabra que me enfoqué más es donde dice los suyos. Los suyos. ¿Por qué Jesús amaría hasta el fin aún en esta situación? Yo creo es porque Él piensa que son suyos. Por eso cuando Jesús oraba al Dios Padre, describía a los discípulos así. Los hombres que me diste, los que me diste, así decía. Y así expresó que cada uno de los discípulos son los preciosos que Dios le dio a Jesús. Y vamos a ver el capítulo 17. Hay mucha expresión parecida en el capítulo 17, versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, que se refiere a los discípulos. Tuyos eran y me los diste. Y el versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos, sino por los que me diste, porque tuyos son. También, los niños de nuestra clase son almas que Dios nos dio del mundo. Mis niños son almas de Dios que me dio. Por eso la razón que nosotros amamos a los niños de la clase y enseñamos y cuidamos y oramos por ellos es porque me los dio. Y como esta palabra dice, son del Padre. Son del Padre. O sea, los niños son de Dios. Es la propiedad de Dios. La propiedad del rey es muy valiosa, entonces no podemos maltratar la propiedad del rey. Tanto más el Creador, Dios me dio sus almas preciosas. Los puedo tratar como yo quiero. Puedo tratarlos y cuidarlos como quiero. Es malentender que son míos. No es mi propiedad y todos ellos son de Dios. Y yo soy su mayordomo. Así que yo creo que los profesores tienen que cuidarlos bien para que los niños crezcan bien conforme a la voluntad de nuestro Señor. Son de Dios y por eso nos encomendó un momento. Nos encargó los niños por un momento porque son de Dios. Y aunque es difícil, tengo que ser el profesor con agradecimiento y corazón alegre ante los niños. Y en el capítulo 17, Jesús oró por los discípulos que sean guardados. En el versículo 11, al final dice, guárdalos. Así dice, guárdalos. En el versículo 12, yo los guardaba. Y en el versículo 15, al final dice, los guardes.
Y el versículo 17, santifícalos en tu verdad. Y el versículo 21 es importante. Leamos juntos el versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean unos en nosotros, para que el mundo crea en tú me enviaste. El versículo 21 dice que también ellos sean uno en nosotros. Más que todo, Jesús quiso que los discípulos sean uno. Pero en San Juan capítulo 13, en esta situación, ellos no fueron uno, sino estaban discutiendo y Jesús se preocupó mucho por esto. Y Jesús no pudo aguantar mirando a ellos que discutían, porque Jesús quería que ellos sean uno. ¿Por qué? Porque Jesús quería que sea uno. Por eso Jesús les enseñó con el corazón ardiente y anhelo con más eficacia. Y lavó sus pies para que ellos los guarden en su corazón. Y fue ejemplo por ellos. Podemos pensar que Jesús dio clase especial a ellos. O sea, Jesús es el profesor que tenía más niños de la clase. Ninguno de ustedes está encargado de 12 niños en su clase, ¿no? Jesús estaba encargado de los discípulos de diferentes caracteres por 3 años, no solo un año. Regresamos al capítulo 13. El asunto central de la palabra principal es que Jesús lavó los pies de los discípulos. A través de la palabra principal podemos saber sobre el lugar y el horario. En San Lucas capítulo 22 versículo 12 menciona el lugar de este día. Vamos a ver. Saber el lugar ayuda mucho en meditación. San Lucas 22 versículo 12. Del versículo 10 voy a leerlo. Él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de la familia de esta casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado ahí. El lugar donde Jesús lavó los pies de los discípulos es un aposento que preparó para la Pascua. Y el horario es la noche. Específicamente es el día anterior de la Pascua, el día que matan el cordero. El día que matan el cordero. Hay significado para esto. Y en este aposento grande, Jesús y los 12 discípulos estaban preparando la cena. Entonces podemos imaginar como una película. Todos hablan y comen juntos. O sea, para los discípulos era la cena normal como otros días. Pero para Jesús no era así, porque era la última cena en el mundo con los discípulos. Porque pronto los religiosos judíos van a venir a capturar a Jesús y va a ser juzgado y al final va a morir crucificado. Entonces, en este día, el corazón de Jesús sería pesado y dolorido. Estaría muy sufrido de corazón. Pero diferente a esto, los discípulos estaban exaltados por algo y estaban discutiendo unos a otros. Miren el versículo 24, San Lucas 22, versículo 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor.
저희 사이에 Hubo también entre ellos una disputa 그리고 그 내용이 누가 크냐. y sobre 그러니까 quién de ellos 누가 sería el 크냐로 mayor. 다퉜다라고 하는 것은 ¿Qué quiere decir? 넌 Que 안 ellos 커. discutieron sobre quién es el mayor. 너도 안 Tú 커. no eres el mayor, 내가 tú 너보다 tampoco. 커. Yo soy el 반드시 mayor. 서로를 헐뜯고 깎아내리고 Infamaron y 잘못을 criticaron 지적하거나 unos a 비추어서 otros 너는 아니야. y dicen, tú 너도 no, 아니야. tú tampoco. 너보다 내가 나아. Soy mejor que 내가 tú. 더 Yo 적합한 soy 사람이야. digno. 굳이 누가 Yo 큰 자냐 soy el 따지자면 mayor 너보다는 내가 커. y 넌 tú 일에 no. 의해서 넌 Tú no 아니야. por estos 넌 일에 y 의해서 tú 아니야. tampoco por tal 이 cosa. 다툼 속에는 서로를 비난하고 En esta 헐뜯고 disputa ellos 잘못을 infamaron y 지적하고 criticaron 깎아내리려고 하는 unos a 그런 otros. 추한 모습들이 있었다라는 Y 겁니다. eso es muy horrible. 만일 Si se 동반 pasa 아이들 algo 사이에서 parecido a esto 이런 entre 일이 los niños 비슷하게 de la 일어난다면 clase, 누가 더 잘났냐, si ellos 누가 discuten 더 sobre quién 잘했냐 es el mejor, 이런 algo 걸로 así, 다툼이 일어난다면 entonces 선생님들은 los 어떻게 profesores, ¿qué 하시겠습니까? harían? 화를 낼 ¿Se 것인가 enojarían 아니면 o los 따끔하게 혼낼 reprenderían? 것인가? 그런데 예수님께서는 Jesús 오늘 이 저녁 만찬 primeramente 시간에 les enseñó con la palabra sobre el mayor que los discípulos discutieron en la cena. 일단은 말씀으로 먼저 가르쳐 주셨습니다. 27절 보십시오. Vamos a ver el versículo 27. 제가 읽겠습니다. Voy a leer. 앉아서 먹는 Porque 자가 ¿cuál 크냐, es mayor, el que 섬기는 se 자가 sienta a 크냐? la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. 크냐로 다투니까 Ellos discutieron sobre quién es el mayor, entonces primero les enseñó por la palabra quién es el mayor verdaderamente. 가르쳐 주신 겁니다. 섬김 El 받는 servido 자가 parece que es mayor, pero enseñó Jesús claramente que es el que sirve es mayor. 가르쳐 주셨습니다. 그리고 나서 Y después de esto, 그러고 나서 después Jesús lavó los pies de los discípulos y 이런 거다 les enseñó siendo ejemplo de servir. 섬김의 본을 보여주시면서 행동으로 가르쳐 주신 겁니다. 즉 이날 예수님의 분반 El plan de la clase de Jesús de este día es esto. Primero, por la palabra les enseñó la humildad y después les enseñó con ejemplo. Y el tercero, siempre les enseñó con todo el corazón, con todo el esfuerzo. Les enseñó con todo el corazón. Enseñar con todo el corazón es aguantar, tener paciencia. Teniendo el corazón grande, recibió todos los puntos malos de cada uno de ellos y enseñó con todo el corazón Jesús. Y el último, el cuarto, lavó los pies de cada uno y les pidió que los cuiden unos a otros, todos los discípulos. Cuando lavó los pies de cada uno, no solo tocó los pies, sino creo que también tocó los corazones de ellos. Y después de lavarlos todos, se sentó y dijo hacia todos: vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Así pidió a todos que cuiden unos a otros. Entonces la palabra que hay en el capítulo 13, el versículo 1 de San Juan, que dice: había amado a los suyos. Podemos saber que es la verdad. Porque, ¿por qué hubo la disputa sobre quién es el mayor entre los discípulos? Empezó de aquí. Miren San Mateo capítulo 21. ¿Por qué discutieron sobre el mayor? San Mateo 21, versículo 9. De aquí causó la disputa sobre el mayor. El capítulo 21 de San Mateo es cuando Jesús entra a Jerusalén. Capítulo 21, versículo 9. Voy a leerlo.
Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Dice, Hosanna al Hijo de David, Hosanna en las alturas, Hosanna. En este versículo, Hosanna al Hijo de David, Hosanna en las alturas, significa sálvanos, sálvanos, nosotros oramos. Es algo así. Los discípulos miraron a la multitud que da mucha bienvenida a Jesús. Miraron a la multitud y pensaron, por fin Jesús va a ser el rey. Pensaron que Jesús iba a ser el rey. Y ellos también por eso pensaron después de esto, si Jesús es el rey y yo, ¿qué voy a hacer? Cuando Jesús sea el rey, ¿quién ocuparía la posición más alta? Tuvieron la avaricia por esto. ¿Él o yo? Entonces tengo que ser yo. Por naturaleza pensaron así. Entonces los discípulos solo concentraron a pensar sobre quién sentaría en la posición alta cuando Jesús sea el rey. Además, Jacobo y Juan aprovechó su madre para pedir a Jesús que les dé la diestra y la izquierda cuando Jesús sea el rey. Pidieron aún esta cosa por medio de su madre. Entonces, Hosanna al Hijo de David. Ellos, mirando esta situación cuando Jesús entró a Jerusalén, pensaron mal. El malo pensamiento que tuvieron ellos, por lo que les pareció mal, les hizo ser ciego y sordo. Así que no comprendieron la palabra que el Señor les decía. Entonces, querían ser el mayor, que se sienta al lado del rey. Jesús estaría muy triste, ¿no? Y además Judá Iscariote estaba preparando para vender Jesús. Pienso que Jesús estaría muy pesado y triste porque sabe todo de esta situación. Por ejemplo, en una hoja dibujamos una línea en el medio y en un lado dibujamos Jesús nervioso ante la muerte en la cruz y en el otro lado dibujamos los discípulos que están discutiendo para la posición alta. Entonces podemos ver que es muy contrario y podemos saber que es muy triste. Lo más sorprendible es que antes de la disputa de ellos, hay palabra que Jesús les dijo. Vamos a buscar San Lucas capítulo 22, versículo 21. 22, 21. Voy a leerlo. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa, y a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Jesús habló sobre su destino. Lamenta por su discípulo que fue mal utilizado su destino. Aún en esta situación, no terminaron de discutir. Ahora Jesús habló algo serio, pero ellos dicen así y siguieron discutiendo. ¿Quién es el mayor, tú o yo? Los discípulos eran así muy débiles y Jesús los trató con mucho amor. Hasta el final aún eran débiles. Como en el capítulo 13, el versículo 1 dice, los amó hasta el fin, los suyos. Los amó hasta el fin. Aunque hubo la situación que podría quejarse y la dificultad, los amó siempre hasta el fin. Los amó siempre hasta el fin.
Y especialmente por medio de Judá Iscariote, nosotros podemos recibir lección del amor del Señor. El hombre es el hombre que mejor no hubiera nacido, pero a este Judá más miserable de la Biblia, Jesús lo amó también hasta el fin. Pero el problema es que él no comprendió su amor. Por eso es muy lamentable. No entendemos cómo es posible que Jesús amó a Judá hasta el fin que lo vendió. Imagínense que un alumno de su clase les va a engañar y lo sé todo. Entonces en la clase de hoy lo miraríamos diferente y lo separaríamos. Tú eres malo. Pero Jesús en este día lavó también los pies de Judá. ¿Cómo es posible? Sí, es posible para el Señor. Y hay una cosa que vamos a pensar. Como vimos en el capítulo 22 de San Lucas, el aposento era prestado. Alquilaron este lugar para la Pascua. Entonces, cuando Jesús entró al aposento, no había nadie que le dio bienvenida a Jesús. No había nadie, porque nadie lo invitó allí, solo prestó ese lugar. Nadie lo invitó, entonces cuando Jesús entró al aposento, nadie lavó los pies de Jesús. Y así empezó la cena. Y después hubo la disputa. Y después de enseñanza sobre el mayor de Jesús, él mismo lavó los pies de los discípulos. Era la casa prestada. No fue invitado Jesús, entonces no había nadie que lavó los pies del Señor. Eso lo entendemos. Pero los discípulos fueron a buscar esta casa. Ellos vieron la casa, el tamaño y el lugar. Entonces, no deberían pensar sobre quién es el mayor y ocupar una posición, sino hoy estaremos con el Señor en este lugar y pronto el Señor va a llegar. Si piensan así, que no enfocan a sí mismo cada uno, que piensan yo tengo que ser el mayor, sino si piensan solo que el Señor viene pronto y va a entrar a este lugar, entonces aunque era la casa prestada, al menos uno de los 12 personas prepararía para lavar los pies de Jesús. Es obvio que el siervo debe hacer su señor, pero nadie lavó los pies de Jesús y empezó la cena. En este aposento, no el siervo lavó los pies del Señor primero, sino el Señor primero lavó los pies de los siervos. Antes de comer, nadie los lavó. Tal vez ellos habían pensado de traer agua y lavar los pies de Jesús. Porque para ellos es algo obvio y es su costumbre. Tal vez están pensando de lavar sus pies, pero en su corazón de ellos hay otro pensamiento que quita este pensamiento. Yo soy el mayor, entonces lo hago. No, es tu trono hoy. ¿Qué haces tú? ¿No lo haces tú? Así tal vez están pensando que lo debe hacer otra persona. Yo soy el mayor, entonces ustedes lo tienen que hacer. Ellos
tal vez 그게 tenían el 들어가 corazón 있었기 때문에 soberbio. 어쩌면 그래서 Por eso 그 pienso 누구도 que 행동으로 nadie 나서서 lavó 예수님의 los 발을 pies de Jesús. 씻겨드리지 못한 거 아니냐 이렇게 생각도 해봅니다. 자, 이런 생각들이 제자들의 마음속에 Si ellos 있었다고 pensaron así, 전제할 때 Jesús lo sabía 그것을 todo, ¿no? 예수님이 아셨을 거 아니에요? 그럼 더 마음이 안타까웠을 거예요. Lamentaría por corazón de ellos, yo 발 씻는 creo. 것 가지고 Por lavar los 내가 pies solo, 내가 ellos 크니까 네가 miden 해라. quién es el mayor, yo soy el mayor, entonces tú lo haces. 굉장히 Jesús lo 안타까워하시고 lamentaría 슬퍼하셨을 mucho 겁니다. y estaría 그러나 triste, pero no puede 그러고만은 verlo 계실 수가 solo. 없었습니다. 왜? ¿Por qué? 예수님은 Porque 이들의 Jesús es el 튜터이셨기 때문에 maestro de 그렇습니다. ellos 이들의 y el Señor 주이셨기 de 때문에 ellos. 이들에게 Por eso 최선을 tuvo que 다해 enseñarles con todo el 가르쳐 corazón. 주실 수밖에 없었습니다. 모르는 것은 알도록 Es el maestro y el Señor que tiene que enseñar a ellos lo que no saben y hay que corregirlos de sus puntos malos. 그들에게는 스승이자 주이셨습니다. 그래서 저녁 Por eso, 이 durante 만찬이 la 진행되는 cena, 중에 잡수시던 자리에서 Jesús se 일어났습니다. levantó. 잡수시다가 일어나셨다. Se levantó 그리고 durante la 뭐라냐면 cena. ¿Y 겉옷을 qué 벗으셨다고 hizo? 돼 있어요. Dice la palabra, se quitó su 일단 manto. 당시에 이 겉옷은 En este momento, 권위를 상징합니다. manto presenta 겉옷을 autoridad. 이렇게 Se quitó su 벗으셨다. manto. 권위를 상징하는 겉옷을 탁 Se quitó su 벗으시고 manto que presenta 그리고 autoridad y 대야의 물을 trajo 떠오신 agua 후에 en un 손을 lebrillo 두르시고 y ciñó 제자들의 la 발을 toalla y 씻기시는 lavó los 장면입니다. pies de los discípulos. 주께서 El Señor 종이 되시는 모습. fue el siervo. 지금 그 장면을 보고 있는 거예요. Están mirando esta escena. Se quitó su manto, dejó su autoridad, 떠다 달라 그런 것도 no 아니고 mandó que trajera agua, sino él mismo fue. 완전 종이죠. 종이 Él 이렇게 trajo 허리에 agua 손을 y 두르니까 ciñó la toalla. Es siervo totalmente, porque los siervos ciñen la toalla. Y se sentó, o sea, se sentó arrodillándose, se humilló 그리고 큰 사람이 되고 싶어 하는 ante los 제자들에게 pies sucios y ante los siervos 낮추시고 y 오히려 discípulos 상대방을 섬기는 자가 que quieren ser el mayor. 본으로 보여주시는 일을 하십니다. Y fue el ejemplo ante ellos que el que sirve es el mayor verdaderamente. 그런데 Así lavó los pies de los discípulos y en San Juan capítulo 13, 예수님께서 cuando Jesús 제자들의 발을 씻겨 주시자 lavó los pies de ellos, 제자들은 아무 말이 los 없었다는 discípulos 거예요. no dijeron nada. 아무 말이 No 없어요. dijeron nada. 그리고 어떤 제자는 Algunos 발을 discípulos 내밀으라고 무심코 발을 내밉니다. dieron sus pies a Jesús. 그리고 예수님은 제자들의 Jesús 더러운 발을 lavó sus 차례대로 pies sucios 씻겨주시고, por turnos, 씻겨주시고, los 닦아주시고. lavó y los enjugó. 신기한 건요. Y lo milagroso es que hasta llegar el turno de Pedro, nadie preguntó sobre esta situación especial. 이건 틀림없이 Claramente es la 특별한 situación 상황이잖아요. especial, no es normal. 그런데 Pero 베드로의 antes 차례가 오기 de llegar 전까지는 al turno 아무도 이 de 상황에 대해 Pedro, 의문제기나 nadie 특별한 질문을 하는 preguntó 사람이 o 없었다는 detenió 얘기예요. esta situación. 나와 있진 않지만 No dice en la 저는 Biblia, pero yo 생각해 봅니다. pienso muchas 도대체 veces 베드로가 de 몇 esto. 번째였을까? ¿Cuál fue el turno de 열둘 Pedro? 중에 몇 번째였을까? Entre los 12, ¿cuál fue el turno de él? 아마 첫 번째 사람은 Creo que el primer turno, el primer discípulo, cuando Jesús le dijo que le diera sus pies, sorprendería mucho. 근데 이제 뭐 어쨌든 내놓으라고 하니까 내놨겠죠. Pero creo que le dio sus pies porque le dijo así. 좀 Y el 당황스러웠을 segundo 겁니다. turno se 그런데 quedaría 점차 suspenso. 승번이 뒤로 Pero poco a 갈수록 poco los discípulos se acostumbraron a esta situación. 금세 익숙해져 가고 있었다라는 겁니다. 되게 놀라운 Es muy 상황이에요. sorprendible porque es la situación 되게 especial. 특별한 상황이 몇 단계 Pero 지나니까 pasando más turno cada vez, 야, 다음 네 차례야. dicen, ahora es tu turno, 그다음 나 차례네. ahora tú, ahora yo. 자기 차례를 Así 기다리면서 ellos esperando su 당연히 turno, 예수님은 내 발을 씻겨 tal vez 주셔야 han 한다고 pensado 여기게 que es 됐을 뿐. obvio que Jesús lave sus pies. 그냥 한번 이렇게 생각해 Pero 보세요. vamos a pensar, 정말 es obvio 주께서 que el Señor 내 더러운 se 발을 arrodille ante mis pies sucios y los lave. 진짜 당연합니까? Es obvio.
그런데 Pero 언젠가부터 desde 우리는 un momento nosotros, también asistiendo a las reuniones, se cambia poco a poco nuestro corazón como ellos. 교제나 Cuando 모임에 가서 sentimos 내가 발 씻음을 받지 que 못했다고 no fuimos 생각하면 lavados 짜증을 nuestros 냅니다. pies en la comunión o en la reunión, 교제 nosotros 가서 damos cólera. 나 진짜 마음 Hoy 씻김 받고 quería 싶었어. ser lavado mi 그냥 corazón en la 이렇게. comunión, pero no fue muy 그리고 어떤 bien. 분은 Y algunos se sienten 내가 mal 오늘 상담을 했는데 porque después de la 상담을 했는데 consulta 문제가 su 속 시원히 problema 해결되지 no fue 않았다고 해서 막 solucionada. 불쾌합니다. 아니 상담 Es obvio que su 반드시 그 problema sea 상담에서 문제가 solucionada 속 시원히 siempre, sí o 해결되는 것이 sí, 아주 당연합니까? por medio de la consulta. 더 괴로워질 수도 Podrían 있어요. sufrir más. 그것이 주님의 Eso puede 방식일 ser 수도 있습니다. método del Señor. 교제가 Se 자기에게 만족이 되지 quejan cuando 못하면 no son 괜히 satisfechos de la 불평합니다. comunión. 교제, 상담, 모임, La comunión, 이 la 모든 consulta y la 것들은 reunión 항상 siempre me 나에게 tiene que dar 당연히 이러한 beneficio. 절대적인 유익을 줘야 Así 된다. pensamos, 당연히 그래야 된다라는 pensamos que 생각으로 es 우리 obvio. 마음이 갑니다. 이날 En este 제자들도 día 내 더러운 también 발은 los discípulos 오늘 예수님에게 위해서 pensaron que 예수님에게 hoy 위해서 mis pies 반드시 sucios 깨끗해져야 된다. deben ser limpios por 안 그럼 Jesús. 나 예수님 미워할 Si 거야. no, voy a odiar a Jesús. 이렇게 Así podrían 이상하게 cambiar su 변해갈 수 있다는 corazón. 한 명의 제자부터 Lavando 열두 de 명의 primer 제자가 versículo 되기까지 hasta los 보니까 12, 그게 ellos, 당연히 되기 ellos 시작하는 겁니다. piensan que es obvio. 구원받은 이후에 Después de ser salvo, cuando vinimos 기쁜 마음으로 교제에 타고 a 왔을 la 때 comunión, estuvimos muy alegres 제가 오늘 교제 y no 가운데서 들은 entendíamos aún 제가 el 10분의 1이라도 décimo de la palabra 잘 이해 que 못합니다. escuchaba, 그리고 제가 말씀 중에 졸기도 했고 porque 그런데 teníamos sueño en la palabra, pero aún 그리고 pasé 그렇게 el 오늘 tiempo 교제에 así 시간을 en la 보냈지만 comunión, 저는 estuve muy 교제 alegre 와라는 solo 것만으로도 por asistir a la 기뻐요. comunión. 이랬다가 시간이 Así 지나면 éramos, pero si pasa 교제 más 가운데서 tiempo, 뭔가 si no tuvimos ningún 유익을 beneficio 얻지 en la 못하면 comunión, 괜히 이렇게 불평불만을 nosotros 토로하는 quejamos. 이날 예수님이 12명의 제자 발 Fue 다 bien 씻겨줘서 porque 다행이지 Jesús 한 명, lavó los pies de 한 명 todos 빠뜨려봐요. los discípulos, 12 discípulos. Supongamos que si 이상해졌을 수 Jesús no lavó uno de ellos sería raro. 발 씻음과 Si 씻김 받는 también 방법이 pensamos 당연해야 que es 된다라고 obvio ser 생각하는 마음들이 lavado de nuestros 시간이 pies, 지나면서 올라올 수 있다면 나라는 사람이 podríamos ser uno de los 12 discípulos de este día. 수도 있다라는 얘기입니다. 특별한 상황이 늘 Podemos 나에게 pensar que es 당연하게 펼쳐져야 obvio 된다라고 하는 que la 세워져야 situación 된다라고 하는 especial pase siempre a 지나친 mí. 생각들. 자, 그런데 Y ahora 이제 베드로의 차례가 llegó el turno de Pedro. 몇 명이 No 지나갔는지 sé cuántos 모르겠지만 habían antes de él. 베드로의 차례가 됐는데 Llegó el turno de Pedro 베드로는 y él se 그때 sintió 심한 mal 쓰임을 de su 받게 됩니다. conciencia. 내가 오늘 Yo hoy, por mi soberbia y avaricia, evité lavar los pies del Señor. ¿Por qué, Señor, se arrodilla ante yo como el siervo y lava mis pies? Señor, perdóname, no soy digno de ser lavado. Mi corazón es sucio, mi corazón es malo. Señor, perdóname. No puedes, no laves mis pies. Y Señor dijo así, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Jesús conoció bien el corazón de Pedro, que Pedro quiere acercarse más al Señor y que quiere andar cerca al Señor, que quiere vivir para siempre con el Señor. Entonces le respondió adecuadamente a Pedro, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Pedro, tengo que lavarte para poder estar juntos para siempre. Así tendrás parte conmigo y estaremos cerca juntos. Pedro se sorprendió mucho cuando escuchó que tiene que ser lavado de Jesús para estar cerca a Jesús para siempre. Y dijo así al Señor,
주여, Señor, 내 발, no solo 뿐만 mis 아니라 pies, 손과 sino 머리도 también las 씻겨 manos y 주옵소서. la cabeza. En el 우선은 발 씻김을 principio, 완강히 거부하던 Pedro no 베드로가 permitió lavar 이제는 sus 아예 pies, 대놓고 pero ahora 그러면 pide 손과 머리도 hasta 확 las 씻겨 주십시오. manos y la cabeza. 왜? ¿Para qué? 주님과 Para estar 밀접해질 más 수만 cerca al 있다면 Señor. 늘 그것이 마음에 Siempre 있었던 겁니다. Él 그런데 quiso 씻김 esto en su 받아야 corazón 주님과 y ahora 밀접해질 dijo 수 que 있다고 puede 말씀하시니까 estar 이제는 cerca 아예 al Señor cuando 온몸 sea 씻겨달라고 lavado. 부탁하는 Entonces 겁니다. ahora pide que lave 너무 su 밀접해지고 싶은 cuerpo 거예요. también. Quiere estar muy cerca a Él. 이 베드로가 비록 Aunque Pedro 하열질적이다라고 se enoja muy 이야기하고 fácil 때로는 o a 실수도 veces 좀 comete 왕왕하기도 하고 errores, 그렇긴 하지만 pero 이 베드로의 마음을 si 보게 되면 miramos el 진심으로 corazón de 주님을 Él, 가까이 es el 해보자, hombre 가까이 que 하고자 quiere 했던 estar 사람인데 cerca al Señor con todo su 무엇보다 예수님의 corazón. 명령이면 Y más que 진짜 목을 걸고 todo, 목숨을 내놓고 si es el 절대 mandamiento de 순종하려고 Jesús, 했던 con todo 사람입니다. el riesgo de su vida 그리고 intenta a 자신의 obedecerle. 말과 행동이 Y cuando se dio 주님의 cuenta de 말씀에 que su 비추어 palabra y obra está 잘못되었다는 mal ante 것을 la palabra del 알았을 Señor, 때는 즉시 고치려고 inmediatamente 하는 trata de 그런 corregirlo. 적극적이고 열정을 가진 Así 사람이었던 es el 것은 hombre que tiene 틀림없습니다. mucha pasión. 이 베드로의 주님을 La 향한 fe 그 de Pedro 신앙, que tuvo para el Señor era muy 순수했던 것은 틀림없는 pura 것 같습니다. y ardiente que 그래서 otros. 많이 씻긴 Por 바다는 eso él 많이 pensó 상관이 있는 줄 아는 거죠. que tendría más parte con 예쁜 Jesús si sea 생각이죠. más lavado. 많이 씻긴 Es un 바다면 bonito 많이 pensamiento. Si 상관이 sea 있는 más 줄 lavado, 알고 piensa que 주님과 더 tendría más 밀접해지고 parte 싶어서 con Jesús. 그렇게 말한 겁니다. Dijo así porque quería estar más cerca al Señor. También lávame esto y esto. 그런데 Pero el 이렇게 Señor 선한 dijo 베드로에게 así a 주님이 Pedro 시절처럼 en el versículo 이야기하십니다. 10. 요한복음 San 13장 Juan 10절 13, versículo 10. 이미 목욕한 Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. 해서 발 씻는 이 En el 상황에서 momento de lavar 모든 sus 이야기를 pies, 하십니다. habló sobre lavar todo el cuerpo. 이미 El 목욕한 que está 자는 lavado 온몸이 no 깨끗하니라. necesita 그래서 sino lavarse los 발만 pies, 씻으면 pues 된다. está todo 이렇게 limpio. 말씀하신 Así 거죠. dijo. 그래서 여기서 이미 El que 목욕한 está 자, lavado, 예수님의 el que 보혈의 fue 능력을 limpia su 믿음으로 alma 믿으면 그 por 영혼이 creer el 깨끗게 poder de 된 la 자, sangre de Jesús, el que 이 nació 영혼이 de 죄 씻음 nuevo 받고 por 거듭난 lavado 사람을 de 말하는 sus 겁니다. pecados. 베드로야, 너 이미 Pedro, 목욕한 자다. tú ya 너 estás 온몸이 lavado. 깨끗하다. Tu 너는 cuerpo ya está 발밖에 씻을 limpio, 필요가 solo 없다. necesitas 너는 발만 lavar 씻으면 된다. tus pies. 너 발은 Tienes que 씻어야 lavar 된다. tus pies. 이렇게 즉 목욕이 Lavarse todo el 구원받는 일을 cuerpo 가리키는 es ser salvo. 발을 씻는 것은 Entonces, 그리스도인이 lavarse los 구원받은 pies 이후에 refiere que el 생활 속에서 cristiano, 하나님 después de 앞에 ser 범하는 salvo, si 그 comete el pecado o algo mal ante Dios en su 행동과 vida, 죄들, hay que 이렇게 lavarlos 날마다 todos los 씻김 받는 días. 것을 말하는 겁니다. Hay que ser lavado todos los días. 그러니까 목욕은 Entonces 한 enseñó 번인데 que lavarse todo el 발 cuerpo es 씻음은 solo 여러 una 번, vez, pero 그것도 lavarse los pies es 계속 para siempre, 지속적으로 이루어져야 된다는 것을 알려주십니다. enseguida. 그러니까 그리스도인이 Entonces 거듭난 cuando el 이후에 cristiano comete 생활 속에서 grande 이렇게 pecado después de ser salvo en 나는 su 이렇게 vida, 좀 부담스럽고 충격적인 죄를 지을 때 이거 어떡하지? no necesita preocuparse diciendo ¿qué hago? 내가 목욕한 자가 Sino 오늘 yo soy 발에 lavado de 큰 todo 오물을 y 내가 hoy 묻혔다. ensucié 뭐 어떻게 해야 mis 되지? pies, entonces ¿qué hago ahora? 왜 씻김 Tengo 받아야 que ser 되는구나. lavado mis 발을 pies. 씻김 받아야 되는구나. 어디서? ¿En dónde? 교제와 교제 안에서의 Todos los días 말씀으로 날마다 tienen que ser 씻김 lavados 받는 en la comunión y en la palabra. 왜냐하면 그리스도인은 Porque si cristianos no son limpios en la vida cotidiana, no puede compartir comunión con el Señor. 여기 말씀처럼 Como dice la palabra aquí, no tendrán parte con el Señor. 주님과 No 상관이 podrían 없게 estar 된다는 cerca al 겁니다. Señor. 그래서 Entonces, 주님과 para estar cerca al 밀접해지려면 Señor y 주님과 para 늘 hacer vida 관계를 cristiana con el 맺으면서 Señor, 신앙생활을 es 하려면 muy importante 발 ser 씻음을 lavados 받는 los 일은 pies. 상당히 중요하다라는 겁니다. 구원받은 ¿Cuándo 그리스도인이 es el 가장 cristiano 불쌍합니까? más miserable? 주님과 상관없이 살 때. Cuando viven lejos del Señor, ¿no? Ellos viven muy 이게 bien, 보면 되게 잘 살아요. 그런데 pero 되게 불쌍해. son muy miserables. 의식주가 Tal vez 세상인지는 viven bien 모르겠는데 económicamente, pero 주님과 no los 이렇게 밀접하지 않은 그 envidiamos 모습을 si 볼 때 no están cerca del Señor. 안 부럽잖아요. 그러면서 이렇게 안타까운 Y 마음과 lamentamos por 속상한 마음이 ellos si 생깁니다. los vemos miserables.
저분도 Si 구원을 son realmente 받았다면 salvos, 주님과 vivirían con el gozo 밀접하게 사는 verdadero si 것이 están cerca del 진정한 Señor. 행복일 텐데. 그래서 주님과 Los 상관없이 사는 cristianos que 그리스도인이 viven sin 우리 눈에는 importando el Señor 가장 se ven 불쌍해 más 보입니다. miserables. 그 주님과 ¿Por qué 상관없이 사는 son más 그리스도인이 왜 가장 miserables? 불쌍하냐? 상관없이 산다는 Vivir 것 sin 자체가 importando el Señor 주님과 es 이렇게 vivir 좀 lejos 멀어져서 del 동떨어져서 Señor y 외면하면서 vivir dando espalda al 등지면서 Señor. 이렇게 사는 걸 이야기하는 겁니다. 피해 다니면서. Entonces 그러니 no se ven alegres 주님과 함께 사는 것이 가장 행복한 porque 그리스도인. los cristianos 주님과 están 밀접하게 más 살지 못하고 alegres cuando 있으니까 viven con el 살 Señor. 맛이 안 나는 거죠. 사는데 Viven pero no 제대로 parecen que 맛있게 viven 재밌게 bien. 사는 것처럼 안 보이는 겁니다. 그러니 Entonces es 불쌍한 verdad 거예요. que son miserables. 더러운 사람은 Los sucios 더러운 사람과 andan con los 사귑니다. sucios y 깨끗한 los 사람은 limpios con los 깨끗한 limpios. 사람과 사귑니다. 더러운 Los 사람이 깨끗한 sucios pueden 사람과 compartir comunión 같이 con los limpios. 교제할 수 있느냐? 없다. No se pueden. 그런데 우리는 Y nosotros 거룩한 모임에 갑니다. vamos a la comunión santa. 주님의 거룩한 모임, Vamos a la 거룩한 comunión 교제 santa 가운데 del Señor donde es 깨끗한 곳에 limpio. 갑니다. 그러자면 Y 내가 일상에서 si yo hice algo 어떤 sucio en mi vida cotidiana ante el 더러운 Señor, 것들을 행한 것이 있다면 내가 거룩한 tengo que 교제 lavar 가운데 lo 가서 sucio 같이 para andar en la 살려면 comunión 더러운 santa. 것을 씻는 것이 필요하다. 근데 Pero hay algo que pensamos mal. 그럼 저 씻고 갈게요. Yo lavo y voy. 씻고 갈게요. Lavo y voy. 아니라 No es que lavo primero y voy, sino como los discípulos vamos y lavamos. 이렇게 그 말씀하신 분 Algunos dicen, 제가 yo voy a la 죄 comunión 좀 해결한 다음에 갈게요. después de solucionar mi pecado. 어디서 그걸 ¿En dónde 해결하는 lo va a 거죠? solucionar? 어디서 ¿En 뭘 dónde? 해결할까? 정말 Y 잘 lo 해결할 puede 수 있을까? solucionar 가장 확실하게 solo 해결할 en 수 la 있는 comunión lo 교제입니다. puede 교제에 solucionar. 와서 자기가 씻는 Porque 것이 no 아니라 se lava en la comunión uno 씻김을, mismo, va a ser 받아서 lavado 깨끗해지는 y ser 것을 limpio. 해야 되는 겁니다. 말씀과 Para 교제, compartir 그 안에서의 amor y 사랑과 perdón en la 용서로. comunión. 더러운 사람이 깨끗한 사람과 교제하려면 같이 Y en la 깨끗해져야 palabra, 되는데 그래야 서로 교제가 el 되잖아요. sucio con los limpios 그래야 tiene 주님과 que ser 교제할 수 limpio 있고, también. 그래야 기도도 막히지 않습니다. 그리고 Así 결정적으로 puede 그래야 compartir 주님이 comunión 할 con 때 los limpios y 힘이 con el 생깁니다. Señor, así puede orar. Y definitivamente 우리가 tiene 이렇게 힘이 없을 fuerza 때가 있죠. cuando hace la obra del Señor. 말씀을 못 Hay 먹어서 힘이 momentos 없을 que 때도 no tenemos 있지만 fuerza, cuando no nos 묻혀진 alimentamos 죄들, la palabra, pero también por 죄들 때문에 pecados que nos ensuciamos, 힘이 없는 그 모습들을 보게 됩니다. perdemos fuerza. 그런데 이 Pero la 더러운 persona que 것들을 experimenta ser 날마다 lavado lo sucio todos 교제와 los 말씀 días en la 속에서 comunión 계속 o en la 씻어주시는 palabra, 경험하는 사람은 tiene fuerza. 깨끗한 사람은 힘이 생깁니다. 깨끗한 사람은 힘이 El 납니다. limpio tiene fuerza. 그 구약의 이스라엘 En el Antiguo 제사장들은 성소에서 Testamento, 하나님을 los 섬기는 일을 sacerdotes de 날마다 Israel sirvieron a 그런데 Dios en el 거룩한 하나님을 섬기기 tabernáculo 위해서 todos los 성소에 들어갈 días. 때마다 그 전에 Y 반드시 para 하는 servir 일이 a Dios 있었는데 Santo, 그 antes de 눈두멍에 entrar en el tabernáculo, tenía que 손과 hacer 발을 algo 씻는 siempre, 일이 es 있습니다. lavar sus manos y pies en la 그렇지 fuente. 않고서는 성소에 못 Antes de 들어가면 lavarlos no 그들은 puede 죽거든요. entrar. 그러면. Si entra sin lavarlos, va a morir. ¿Qué son cristianos en el Nuevo Testamento? Dice que son el sacerdote de Dios que les sirve. Servir Dios, sacerdotes, en el tabernáculo todos los días es servir a Dios los cristianos salvos en la vida cotidiana. Y lavar las manos y pies en la fuente antes de entrar en el tabernáculo, antes de acercarse a Dios, es para enseñarnos sobre lavar nuestros pies siempre en la palabra y en la comunión para servir a Dios. 그 일을 교훈하기도 한다. 이렇게 좀 생각할 수 있습니다. 그래서 Por eso 가만히 놔두면 안 된다. no lo podemos dejarlo, el pecado. 하루라는 시간은 계속 El día 지나가잖아요. y el tiempo 신앙생활은 se 계속 corre 가는 중입니다. y la vida 근데 cristiana 이 está en 죄를 progreso 계속 놔두는 y es 것이 problema 문제가 dejar 됩니다. pecado. 섬겨야 되는데, Tengo que 섬겨야 servir, 되는데, tengo 이 que 죄는 servirle 어떡하지? 이 y 죄는 ¿qué hago 어떡하지? con este 근데 앞에 pecado? 물두멍이 있는데 Hay fuente delante, 가서 solo 담그면 tiene que 되는 겁니다. ir y poner nada más. 거기서 씻김을 Solo 받으면 necesita ser 되는 겁니다. lavado ahí. 그래서 가만히 놔두는 것이 Si no 어리석은 hace nada con 일상의 pecado 죄들을 es necio.
오히려 적극적으로 Con esfuerzo 말씀과 교제를 tienen 찾아가서 que ir a 거기서 escuchar 듣는 중에 la palabra 읽는 중에 e ir a la 은혜 comunión 받는 para 중에 quitar los pecados. 그렇게 Entonces, 감사한 escuchando o 마음과 주님 leyendo, 감사합니다. van a 주님 감사합니다. recibir la gracia y 이 얼룩지고 agradecería. 더러운 Señor, 마음 gracias, gracias por lavar mi corazón sucio y la 마음에 새로 mancha. 샘솟는 마음을 Y 주시는 거 gracias por 감사합니다. darme el 그렇게 해서 corazón nuevo y 이렇게 fuerza. Así 교제와 sentimos 말씀 ser 가운데 있다 보면 limpios en la 깨끗해진 느낌이 comunión y la 들잖아요. palabra. 그것이 Eso va a 힘이 ser 될 su 겁니다. fuerza. 그래서 Así 힘있게 tenemos que 살아가게 vivir 될 con 것인데 fuerza. 예수님이 제자들의 Jesús 발을 일일이 lavó 다 todos los 씻기신 pies de los 다음에 discípulos 다시 앉으셨잖아요. y se sentó 다시 otra vez. 앉으시고 Se sentó de 제자들에게 nuevo 이렇게 y preguntó a 물어보십니다. los discípulos, 내가 행한 ¿sabéis 것을 lo 너희가 que os he 아느냐? hecho? 내가 행한 것을 너희가 아느냐? ¿Sabéis lo que 뭐라고 os he hecho? 말씀하셨냐면 Y lo dijo 내가 que es. 주와 또는 Pues si 선생이 yo, 되어 el Señor y el 너희 발을 Maestro, he 씻겼으니 lavado vuestros pies, 너희도 서로 vosotros también 발을 debéis 씻는 lavaros 것이 los pies los 옳으니라. unos a los otros. 하시면서 Dijo 그 así 행하신 y 일의 les 의미를 enseñó el significado de 제자들에게 su obra a 일러 los 주셨습니다. discípulos. 너희도 También 서로의 debéis 서로의 발을 lavaros los 씻기는 pies 것이 los unos a 옳으니라. los otros. 너희들이 서로 No 다투는 es 것은 correcto 옳지 discutir unos a 않으니라. los otros. 너희들이 No es correcto 그런 마음을 que 가지고 tengan este 서로를 corazón 비난하고 y infamar, 헐뜯는 것은 criticar 어울리지 unos a 않단다. los otros. 왜? 너는 ¿Por qué? Porque 너희들은 son los discípulos del 주님의 Señor. 제자들이지 않냐? 주님의 Son los 제자, discípulos del Señor. 주님의 하나된 Y 제자. deseo 너희들이 que sean 하나 uno 되기를 바라는 나의 간절한 마음이 con todo mi corazón. 너희들이 Y 보존되기를 siempre 내가 간절히 oro por 기도하고 있는데 ustedes que sean 너희들이 guardados 하나인데 y 지금 son 이렇게 분열되고 uno, 있지 않냐? pero ahora están 다투고 있지 않냐? separándose y 그것은 discutiendo. 옳은 것이 No 아니다. es correcto esto. 물론 너희들 Claro que cada 허물이 있고 uno 잘못된 tiene 부분들이 error y 있다. puntos malos. 그런데 Aún así 하나가 tienen 돼야 que ser 되는데 uno. 그럼 ¿Y 그런 qué 부분들은 harían 어떻게 할 con 거냐? esto? 너희가 También 서로의 발을 debéis 씻기는 lavaros 것이 los pies 옳으니라. los unos a los otros. 서로 Hay que recibir 받아주고 y 이해해주고 entender y 덮어주고 perdonar unos a los 용서해줘야 otros para ser uno 정말 하나님의 en 뜻 la 가운데 voluntad de 하나가 Dios. 될 수 있단다. 이 하나가 되는 Siendo 과정에서 uno, 사랑이 드러나고 tienen que 사랑 mostrar 가운데서 su amor y 큰 así 힘이 pueden tener 나올 수 grande 있지 않냐. fuerza. 너희들 장차 Todos ustedes 어떻게 될 tienen que ir con el 사람들인데 Evangelio 너희들 복음 y no deben 들고 이제 actuarse 나가야 así. 되는데 이러면 안 된다. 너희들이 하나가 되기 Debéis 위해서 lavaros 서로 los 발을 pies 씻기는 los 것이 unos a los 옳으니라. otros para ser uno. 그래서 También nosotros en la escuela dominical vemos puntos débiles unos a los otros. 우린 이 안에서 서로의 허물을 봅니다. 그리고 서로의 모난 부분들을 생각을 Y 하기도 lo 하고 pensamos y 옆에 lo 있는 분과 hablamos de su 이렇게 이야기를 debilidad 하기도 con 합니다. otros. 그 누구라고 ¿Quién 생각하십니까? piensan? 저희 중에 Y hubo disputa entre ellos. 그럼 예수님이 Así dice la 보고 palabra. 계시고 알고 Entonces hay que 계신다고 pensar que 생각하셔야 Jesús 됩니다. lo está mirando y lo sabe también. 그럼 예수님이 결국 우리에게 부탁하신 ¿Y 게 cuál 뭐냐? es lo que Jesús 그러지 nos 말고, pidió? 그러지 말고 No hagan 서로 esto y 발을 deben 씻기는 lavarse 것이 los pies 옳으니라. los unos a 내가 los 너라면 발 otros. 씻겼겠다. Si fuera tú, lavaría 그래서 yo 본인 sus, 보여주셨잖아요. 발을 씻기셨어요. lavaría yo sus pies. 나는 이렇게 했다. Y él fue ejemplo. 나는 너희들을 가르치는 Lavó los 자고 pies y 너희들은 내게 dice, 배우는 yo hice 자인데 así. Yo soy el que les enseño y 것이 ustedes aprenden de 마땅하다. mí. Entonces tienen que 내가 hacer lo que yo 씻겼다. hago. Yo los lavé. 너희들도 Ustedes también no 이러지 discutan 말고 y 서로 deben 씻기는 것이 lavar unos a 옳으냐. los otros. 우리가 왜 서로 발을 씻겨줘야 ¿Por 됩니까? qué tenemos que lavar los pies unos a 우린 los otros? 안에서 받는 Nosotros tenemos dificultad más grande en el mundo que en la iglesia 세상에서 y en la comunión, 밖에서 받는 어려움들이 훨씬 큽니다. 신앙 한다고 porque 막 nos 뭐라고 molesta por hacer la vida cristiana. 전도한다고 막 뭐라 그럽니다. Nos maltratan por predicar y por ir a la comunión y nos insultan por ir a la iglesia por servicio. Entonces nos alejan y nos ignoran 뒤에서는 y nos 손가락질도 합니다. insultan. 심지어 가까운 También la 가족이나 familia y 친구로부터 los 핍박을 amigos 받기도 nos 합니다. persiguen. 그래서 Por eso 사실 nuestros 우리의 pies son 발은 hermosos, 아름답지만
많이 부르터 pero 있어요. están hinchados. 그리고 상처를 Tenemos 입고 mucha 있는 herida. 상태란 얘기입니다. 때론 A 힘든 싸움에 veces por la 지쳐서 pelea 죄가 dura 많이 tenemos 묻어 있기도 mucho 합니다. pecado. 난 교제 온다고 Yo 했는데 quería ir 교제 a 못 la 가게 막 말리는 comunión, 사람과 pero 티격태격할 podría 수 있거든요. pelear con la persona que no me deja ir a 어쩌면 la 우린 comunión. 전쟁터에서 Tal vez 상처 somos 입은 soldados 군인들일지도 heridos en 모릅니다. la guerra. 죄가 좋아서가 아니라 내가 A 힘이 veces nos 붙어서 죄를 못 ensuciamos por 이겨서 los 죄가 무너지는 pecados, 경우도 있어요. no porque nos gusta el pecado, sino 그러니 porque no 우리의 tengo 발은 fuerza y no 아름다우나 gano el pecado. 상태는 Así que 굉장히 nuestros pies son 상처 많고 hermosos, pero 많이 tiene 부르터 있다는 mucha 얘기입니다. herida y 세상 están 사람들은 그걸 hinchados. 보고 Y los 고소한 말을 할 mundanos 거예요. nos dirían así: 거봐, 너 발 qué 그렇잖아. bien, mira tú, eres 그럼 우리는 así. 어떻게 해야 될까? Entonces, 다른 ahora, 사람들은 ¿qué 우리의 hacemos? 아름다운 발을 Otras 다 personas 비난하고 critican y 부러워합니다. burlan nuestros pies 이 hermosos, 부르튼 발이 en donde 이 nuestros 먼지 pies 묻은 발이 hinchados y 이 sucios 상처난 y 발이 heridos pueden ser 어디서 consolados y 따뜻하게 curados. 위로받을 수 있고 치료받을 수 있을까? 우리들 En 속에서 nosotros 그렇게 될 수 있다는 mismos. 얘기입니다. 그 상처의 Solo 원인과 nosotros 그 sabemos la 이유와 causa y 그 모든 la 치료 razón de 방법들은 la 우리만 herida y 알아요. la curación. 그 밖에서는 치료받을 No 수 있는 podemos 분이 아니라 curarlos afuera. 우리만 도와줄 수 Solo 있는 nosotros 사람이고 podemos ayudar y 우리만 entender 이해해줄 수 있는 unos a 사람입니다. otros. Solo los 교사가 겪는 profesores 어려움을 entienden la 교사가 dificultad de 이해합니다. los profesores. 그런데 Pero hablamos 이해해주기도 cosas 못하는 시간에 raras en el 이상한 tiempo que 이야기를 하고 falta para 있습니다. entender a otros. 비난할 수도 있고 Criticamos, 토론할 수도 있고 burlamos y se 불평불만을 quejamos 할 수도 있는 겁니다. y nos 우리에게 quejamos. 진정한 위로를 주고 La persona 용기를 que nos 북돋아 puede 줄 수 있는 consolar 사람은 y dar 우리 중에 우리 안에 coraje 있고 바로 우리가 그 están 주인공이라는 entre nosotros mismos. 때론 A veces 형제자매의 vemos la 약점이 보입니다. debilidad de los 눈 hermanos. 떠있는 이상 보입니다. Si se ven, si nuestros 그런데 그 보일 때가 ojos 무서운 están 거예요. abiertos, es más temeroso si se ven. 자꾸 형제자매들의 약점이 약점으로 보인다. Ven la debilidad de los hermanos como el punto débil. No podemos hacer nada si se ven la debilidad, pero lo pensamos como el punto débil. 자기가 높아지면 Cuando sea 높아져. alto, lo piensa. Cuando sea soberbio. 그런데 Pero 자기가 si es 낮아져 있으면 humilde, cuando se ve la debilidad, no lo 약점으로 piensa que es su 다루시지 punto débil. 이렇게 Quiere 내가 메워주고 싶어 cubrirlo y quiere 내가 이렇게 ocultarlo. 그것을 가리워주고 싶어 하고 이런 마음이 들지. Pero si piensan en su punto débil, en su debilidad, 이럴 때 tienen que 틀림없이 saber que son 자기가 soberbios en 높아져 있는 esos 상태라는 momentos. 진단을 하셔야 됩니다. 그래서 그런 마음이 Si 자기에게 tienen 밀려올 ese 때 corazón, 두려워하셔야 돼요. tienen que temer. 내가 병 들어가고 Estoy enfermo. 어떤 형제 자매님의 Si ven debilidad de 약한 los 부분이 hermanos o 보입니다. hermanas, 때론 우리 algunas 마음속에 veces 위로해주고 quieren 싶은 마음이 consolarlos y 생겨요. quieren ayudarlos. 도와주고 싶은 마음이 생기고 자꾸 Y 기도가 oran por ellos. 그럼 Entonces, 감사하게도 gracias a 주님의 Dios que 겸손이 están 나와 con 함께하고 있다는 humildad del Señor. 그리고 그분의 Y cuando 약점과 quieren 연약함을 cubrir su 그때 debilidad, 헤아려주고 싶은 마음이 들 때 주님께 tienen 감사한 agradecimiento al 마음과 기쁜 Señor 마음을 y el corazón alegre. 주님, Señor, 이런 마음을 gracias 갖게 por 해주셔서 darme este 감사합니다. corazón. 저는 Antes yo 제가 criticaba 그 su 상대방의 debilidad, 흠모와 연약함을 비난하기 일쑤였는데 지금은 pero 제가 그렇지 ahora 않습니다. ya no. 주님, Señor, 이런 마음 gracias por 그렇게 hacerme 해주셔서 tener este 감사합니다. corazón 기쁘잖아요. y estamos muy felices, ¿no? 우리가 남의 잘못된 점을 Cuando 이야기하고 hablamos de 비난할 puntos 때 malos y 그때는 criticamos 쾌감이라는 de 걸 otros, 느껴요. experimentamos una sensación 죄를 agradable. 지으면 쾌감이라는 게 Cuando 기분 pecamos, 맛있잖아요. experimentamos la sensación agradable, 남을 porque el 이렇게 pecado 막 es 이렇게 다루고 saber 저렇게 rico. 다루는 것은 Criticar 은근히 a 그 자리에서 otros da sabor 맛있는데 rico, 그리스도의 pero los 양심이 있는 cristianos 이상 tienen 집에 가면 conciencia 되게 y se sienten 마음이 mal en 불편해요. la casa. 내가 Yo no 그러면 안 debía 되는데 그런 것 hacerlo. 같은 Pensé mal y hablé 내가 괜한 mal. 생각을 하고 괜한 말을 한 것 같은 불편한 Y 마음이 así se 올라옵니다. sienten mal en su corazón. 회개하셔야 됩니다. Tienen que arrepentirse. 주님이 Y 주신 el 비결은 secreto que el 서로의 Señor 발을 enseñó es 씻어야 lavar 하는 los pies 것이었습니다. unos a los otros. 그래서 Por eso, 내가 씻겨줘야 tengo que 되는구나 이런 생각을 하는데 lavar sus pies. Así pensamos. Pero si vemos bien, 내가 씻어줘야 cuando yo 되는구나. pienso 내가 lavar 이렇게 sus pies y 감싸주고 cuidar 보듬어줘야 되는구나. otros, 그런데 생각보다 그런 veo 생각할 때 que 생각보다 yo 내가 fui 교제가 오면서 lavado 상당히 많이 mucho por 씻김 받아 ellos en la 왔었다는 걸 알게 comunión. 돼요. Cuando 씻어주고 quiero 싶을 때 lavar a otros, 씻김 받아왔다는 걸 me da 알게 되니까요. cuenta que yo fui lavado. 근데
신기하게요. Es muy 씻어주고 maravilloso. 싶은 마음이 안 Cuando 생기면 no 내가 quiero 씻어주는 lavarlos, pensamos, yo no fui 난 내가 lavado, 알아서 yo 했어. hice todo solo. 이렇게 되는 그 마음도 있다라는 얘기입니다. Así también pensamos. 여러분 그리스도인은요. Los 혼자 있으면 cristianos 절대 안 nunca 깨끗해져요. serán limpios si están solos. 제일 두려운 시간이 언제입니까? ¿Cuándo temen 혼자 있는 más? 시간. Cuando están solos, 그렇죠. ¿correcto? 그래서 Por eso, en la juventud intentamos no estar solo en la casa. Hay que venir más a la iglesia porque es casi imposible ser limpio si están solos. 그 어렵습니다. 왜냐? ¿Por qué? Porque aunque estás solo, no estás solo porque está Satanás. 그래서 Si quieren vivir limpiadamente, tienen que estar más en la comunión. 더더욱 교제 안에 있으려는 노력을 해야 됩니다. 알게 모르게 Porque aunque no se dan cuenta, 깨끗해지기 때문에 van a ser lavado y limpio. 나아가서 Y el que 진정으로 realmente 나를 씻겨 주시는 분은 me lava 형제 es 자매님이 Jesús, 아니라 no los 예수님이라는 hermanos. 겁니다. 예수님. 교제에 모인 우리의 각자의 Jesús nos lava 손을 nuestros pies a través de la mano de cada uno de nosotros en la comunión. 예수님입니다. 우리의 말, A través de 우리의 nuestra 행동, palabra y 우리의 actitud 보듬어주는 이런 y esfuerzo 노력들을 que 통해서 hacemos para cuidar, 힘들어하고 죄로 고생하고 lava y 마음에 큰 consuela 어려움을 a los 이렇게 que están 씻어주시고 sufriendo 보듬어주는 거예요. por pecado y por grande dificultad. 우리에게 필요한 게 있다면 Lo tenemos que 누군가 hacer 교제 es 가운데서 cuando 이렇게 uno pone sus pies porque quiere ser lavado en la comunión, 그 발을 no 보고 debemos criticarlos después de 판단하지 ver 않아야 sus 된다는 pies. 얘기입니다. 그런데 Pero 나름 si 자기가 uno 꽤 está mal, 괜찮게 살아가고 있다라는 si 착각을 uno 하게 되면 mal piensa que 교제 está 가운데 viviendo 와서 bien, critica a los que hablan de su dificultad y su debilidad en la comunión. 그 상태로 교제 왔냐고 이런 경우도 있는 겁니다. Por eso 그러니까 Él vino a la comunión. 그러니까. Por eso. 네. 그래서 Por eso cuando 내면에 ponen sus pies no deben criticarlos. 예수님의 말씀처럼 Como Jesús dijo, debemos lavarnos los pies los unos a los otros. Si dijo que lo hagamos, debemos hacerlo. Los discípulos querían ser el mayor, aún en el último momento con Jesús. Pero Jesús, lavando sus pies, les enseñó su corazón soberbio y los corrigió. Y Jesús, por medio de su humildad y amor, hizo a los discípulos conocer que pensaban solo por sí mismos tener vergüenza. Y habló sobre la importancia de ser humilde primero. ¿Quieren criticar a otros? Entonces critiquen, pero después de ser humilde primero. Ser humilde primero. Así comprenderían que no es fácil. Primero tener el corazón humilde y después ya no pueden criticar. Así, siendo humilde primero, ya no critica a la persona con puntos débiles, sino nos pide que seamos el siervo, que lavamos sus pies. Yo creo que los discípulos no comprendieron perfectamente en el momento. Pero después de que Jesús murió y resucitó, y cuando ellos comprendieron el amor verdadero del Señor, y cuando empezaron a evangelizar, creo que vivieron y nunca olvidaron la enseñanza de este día de Jesús. En el capítulo 1 de Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. A veces veo a mí mismo que no lo hago aún que lo sé. Lo sé, pero no lo hago. ¿Y qué se siente? Yo siento sufrido. Odio a mí mismo. Porque yo sé, pero no lo hago. Lo sé que está mal y después de cometer el error veo que soy miserable. Yo lo sé bien, pero no lo puedo. ¿Por qué? Porque yo soy muy débil.